Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, el tema ese del análisis transaccional y de la fórmula PAN y todo eso, ¿tú no has visto nada, Lady? Pero recuerdo del anterior, que lo que vimos. Claro que ahora le metimos otra, Ok. porque el anterior nos había quedado muy cojo ese tema y resulta que es un tema supremamente importante al que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. ¿Quién llegó? Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces es un tema muy importante al que le vamos. ¿Tú sí viste, Dani, has visto el video pasado? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir adelante con este tema. Esta sesión es la sesión número 8. Quiere decir que la mitad de esta sesión es la mitad del taller. Entramos a la segunda mitad del taller. Resulta que hemos visto en estas dos últimas sesiones el tema del análisis transaccional, un tema importantísimo. Y pues vamos a seguir con ese tema porque tiene que quedar muy bien entendido. En la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, estuvimos hablando de que el tema del padre, el adulto y el niño, que es la fórmula PAN, se sostenía o se mandaba más que todo por el carácter impositivo del niño, el carácter caprichoso del niño y el carácter protector, complaciente del padre. Y el adulto pues es el equilibrio, ¿cierto? Hay otros aspectos de esa personalidad, de las tres facetas, que es diferente. Por ejemplo, el niño en ocasiones no es impositivo. En ocasiones el niño es débil, se muestra frágil, se muestra carente de amor, se muestra consentido para pedir que lo consientan y que le hagan caso, no porque se impongan en su capricho, sino porque se hace el desprotegido, el débil y exagera su fragilidad para que lo consientan y le den gusto. Y el adulto en ese caso entonces se convierte en un protector, no en el complaciente, sino en el protector que se excede en la superprotección del niño. Y aplica esa manera de ser a todo el mundo, a los adultos y a todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir tratando ese tema, pero entonces vamos a ver las tareas que hicimos para que entremos a analizarlas. Vamos a permitir que lea la tarea a la persona que la ha escrito, pero no tiene derecho a comentar nada. A leerla sin demasiada dramatización, y los demás oímos, asumimos y después analizamos. Y vamos a decir cada uno qué pensamos de esos diálogos que vamos a oír, qué pensamos qué actitudes van a tener los personajes sin que el escritor hable. Porque los escritores y escritoras no tienen derecho a hablar cuando los lectores están leyendo el libro. Eso no tiene nada que ver ahí. Entonces va a leer el escritor el trabajo, pero los demás lo vamos a analizar. Y vamos a ir desarrollando el tema del análisis transaccional. Okay. ¿Quién va a leer primero su trabajo? No griten todos al tiempo, hay tiempo para todos. ¿Quién lo va a leer de primero, Juan Manuel? Yo presento excusas, envié el documento que no era.
¿Cómo? Que lo envié al WhatsApp para imprimirlo ahorita y envié el que no era. ¿Envió el que no era? Entonces presento excusas, pero yo sí la hice. ¿Sí? Sí, no, y cuando yo estaba en tercero primaria hacía eso. Ay, me equivoqué, traje que no era. Un profesor es como tener mamá, pero muerta. Sí, es como tener mamá, pero muerta. Entonces, ¿qué, Lolina? O también. No, ya no. Estoy retirada. Entonces, ¿Fernando? Bueno, Bueno, Fernando nunca le tiene miedo a casi nada, solo a los diálogos. Vamos a ver. vamos a ver, sí. Vamos Sí. a ver porque se me complicó la vida con esto. Bueno, hola Doro, no esperaba verte por aquí. Toca despacio, Fernando, despacio y claro como para niños de 3 años. Hola Doro, no esperaba verte por aquí, creí que estabas de viaje. Llegué anoche, voy a reiniciar trabajo mañana y tenía un tiempo para perder. Y este es un lugar excelente para eso. Cierto, también es un excelente lugar para encontrarse con gente. Todo el mundo pasa por aquí a tomarse su soma del día. Es la mejor de este domo y del planeta. Con tantos problemas, ha mantenido la calidad, pese a que el sistema no está muy de acuerdo con nuestra práctica. Además, los snacks son deliciosos y el Creative de aquí hace maravillas con los pocos ingredientes que consigue. Yo vine hoy porque voy a entrevistar a un personaje, Rodolfo. No sé si has oído hablar de él. Anda poco por los domos, trabaja fuera del planeta. Te vas a sorprender cuando le veas. Seguramente no he tenido casi oportunidad de conocer gente con ese tipo de vida. Y eso que yo también viajo bastante. ¿Es joven o es de las primeras generaciones? No sé, le vamos a conocer hoy. Si quieres puedes quedarte y participar en la entrevista. Como eres un líder político, puedes ser un catalizador para una conversación interesante. Este personaje suele ser bastante lacónico. Me costó bastante conseguir que aceptara la entrevista. Creo que el sistema tuvo algo que ver con su aceptación. Es un personaje polémico, un esclave del sistema. Bueno, todos lo somos en mayor o menor grado. El sistema nos provee hasta el aire que respiramos, así que es mejor aceptar la realidad. No, rechazo esa actitud. Nosotros tenemos que manejar el sistema, no permitir que nos maneje. Con el gran trabajo que hicimos en la Tierra, será mejor dejar que nos maneje. De ninguna manera, eso fue obra de unos pocos locos megalómanos, pero de ahí a que no podamos gobernarnos hay un largo trecho. Aquí llega. Hola Rodolfo, buenas tardes, soy Alex. Buenas tardes señores, espero que se encuentren bien. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Yo igual que siempre, todo me va bien. Claro, con esa cara de lata que tiene, todo le resbala. Acero inoxidable 304L, no lata. Y no tiene antiadherente, pero sería una buena idea, tal vez me haga teflonar en el próximo mantenimiento. Gracias por su creatividad. ¿Cuál es su nombre? Doro. Mucho gusto, Doro. En este entorno me conocen como Rodolfo. Rodolfo, usted tiene una vida muy interesante por lo que he podido averiguar. Cuéntenos algo de su trabajo. Mi vida es muy simple, trabajo todo el tiempo. En este mismo momento estoy trabajando en comunicación con mi grupo cerca de sedes. Como la comunicación verbal es tan lenta, puedo comunicarme con ellos mientras hablamos. Cuéntenos cuál es su trabajo. Dirijo un equipo de minería asteroidal. Somos 4 robots aproximadamente humanoides y 3 máquinas inteligentes, además de algunos propulsores. A veces traemos asteroides enteros hasta aquí en órbita, los hacemos pedazos y los dejamos caer en zonas desérticas. Aquí se refinan los minerales. Buscamos principalmente tierras raras, como neodimio, escandio, europio, terbio, y metales no tan raros pero escasos como el vanadio. Y hay asteroides que son de hierro y evitan el trabajo de minería. Es solo cortar, fundir y usar. ¿Y qué está haciendo ahora su equipo cuando usted no está?
Lo mismo, si hay alguna actividad crítica se posterga hasta que yo llegue. Los trabajos de rutina los superviso a distancia. Para los críticos hay que esperar, ya que a veces la demora por velocidad de la luz es de varios minutos. El sistema está trabajando en comunicación por el entrelazamiento cuántico, pero todavía le falta trabajo. ¿Por qué en vez de eso no están trabajando en recuperar la Tierra? Grita Doro, golpeando la mesa. Tenemos que vivir dentro de este acuario mientras ustedes juegan a los astronautas. Eso sería antieconómico. La Tierra se recuperará sola en unas decenas de miles de años. Mientras tanto, el sistema se ocupa de que ustedes tengan cubiertas sus necesidades aquí, aunque sea enormemente costoso. Les debemos eso. Aunque sean irresponsables, ustedes nos crearon. Irresponsables, explotó Doro. Infame pedazo de lata. Deberíamos apagarlos a todos. Esta tiranía de las máquinas tiene que terminar. Tranquilo, Doro, no te sobreexcite que se te daña la salud. Disculpe, Rodolfo, mi amigo, como típico político, es muy emocional. Sí, el sistema me ha compartido sus posiciones y discursos. Hay muchos humanos que comparten sus posiciones. Deberían comprender que sin el sistema quedarían sin recursos para sobrevivir. Todo este entorno consume enormes recursos que nosotros máquinas no necesitaríamos, pero les debemos nuestra existencia, así que continuamos la tarea. Además, nuestra creatividad es limitada, les necesitamos. ¿Es cierto que Elon no murió y los dirige desde una cueva en la Tierra? Elon como cuerpo físico murió hace años. Su cerebro está conectado al sistema desde la Luna y es uno de los consejeros. Es bastante costoso mantenerlo allí, pero ha probado su utilidad. Dirige el programa de exploración interestelar. Ese viejo es el culpable de todo esto. Él creó los drones IA que acabaron con todo. Según los registros, lo que acabó con el clima de la Tierra fue la superbomba coreana, y lo que acabó con la humanidad en la Tierra fue el virus chino. Y ninguna de esas cosas fue obra de las máquinas. La IA era bastante primitiva todavía y el sistema no existía, se desarrolló mucho después. Los drones, es cierto, desencadenaron la reacción oriental, pero eso venía cocinándose desde antes. Disculpe, dijo Doro, humillado, tiene razón, no debí ofenderlo. No se preocupe, es imposible ofenderme. Como eso no es útil en mi trabajo, no está en mi algoritmo. Gracias, Doro, por ponerle sal a esta entrevista. Muy bien. Me alegra. Que pudiste venir. ¿Cómo seguiste? ¿Maluca? Pues ahí voy, sobrevivo con mucha terapia respiratoria. Pues sí, eso veo, que estás vivo. Te salvaste. Sí. Bueno, a ver, ¿quién tiene algún comentario sobre lo que acaba de leer Fernando? Perdóname, yo no entendí uno de los tres nombres. Doro y Rodolfo están claros. ¿El otro cómo es? Doro, Alex y Rodolfo. Alex. Ya. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario para Fernando? Fer, que si me lo puedes mandar. No. ¿Vieron algún matiz en alguna de las personalidades de esos tres personajes? Yo entiendo que Doro es como un niño, ¿no? O sea, como que está como tratando de llevarla, sí, como como imponiendo cosas y como inconforme con todo. El robot es más, porque entiendo que es como un robot, ¿no? ¿Es Alex? Rodolfo. Eso. Entonces siento que es como el adulto que está tratando de convencer con argumentos así súper sofisticados, como nosotros hacemos y, o sea, es como súper sí. Y el Alex. No sé si Alex puede ser como un padre, ¿no? O no sé, la verdad, el papel de Alex. Ahí lo que no me quedó muy claro fue como la transformación o sea, como el cambio de actitud. Pero no sé si porque me distraje al final. Ya. ¿Quién tiene otro comentario? Pues yo comparto lo que dice Vicky,
como el más claro de identificar quizás es el de Doro, que es como la actitud caprichosa o no quiere ver otra perspectiva a lo que ya conocía. Y quizás si la transacción, o sea, el cambio hubo un poquito cuando Rodolfo con sus argumentos le explica el por qué están haciendo eso en vez de estar como restableciendo la tierra para que vuelvan a habitar, es lo que yo entendí. Y entiendo también eso, que Alex tiene como la postura de padre tratando de mediar un poco las cosas y Rodolfo es el adulto que con argumentos da todo un poco más imparcial. Pero el padre, Porque no le da espacio a la emoción, entiendo, siendo una máquina. ¿Sí? Desecha lo que no le es productivo para cumplir su función y su trabajo. pero la función del padre, yo no lo escuché, pero la función del padre que tuviste ahí de Alex, ¿cómo es? ¿Cómo es esa función del padre que dices que tiene Alex? De tratar de explicarle un poco el porqué, o sea, de que escuchen a Rodolfo. Entonces era como el mediador, el que estaba como en la mitad tratando de escuchar las dos posiciones. Esa la entendí. Ok, y yo diría que padre, si estaría en la mitad tratando de entender las dos posiciones, sería más un adulto que está tratando en ese momento sería más como adulto también. Porque padre sería como consentir o complacer al otro. Entonces, Sí, no iba a hacer ese apunte, como pues depende de si complace mucho en el diálogo. ok. Además tiene una parte de los calmó, o sea, los abogados. ¿Cómo? Además tiene una parte que los calmó, o sea, no es como que estaba dándole la razón a algunos, sino calmándolos. Los estaban acusando entre sí. Entonces ahí sería adulto. Adulto, sí. Ahí toma posición de adulto. ¿Quién más vio algo? Ahora, Fernando, cuéntanos tu intención en el escrito, por favor. Pues para mí es, como dijeron al principio, Alex es el padre, Rodolfo es el adulto, es un adulto sin emociones, es un adulto bastante peculiar, pero Sí, que ahí Sí, no tiene se un- confunde. pero no de adulto. tiene un buen carácter, o sea, Pues traten de pelearse con cualquier típico como le llaman. Y Doro es el... Y Doro es el niño que es caprichoso y quiere que las cosas sean como él quiere y lo demás que reviente. Quiere imponer un cambio del sistema que no es viable. O sea, si se quedan sin las máquinas, pues se ponen todos, no queda nadie vivo. Sí. Porque dependen de las máquinas, como nos va a ocurrir dentro del tiempo, si seguimos creciendo la población y disminuyendo los recursos y con cambio climático. Si las máquinas no nos cuentan cómo sacar el provecho de eso, estaremos en la agonía. Y el cambio, la evolución de la historia, ¿en qué consistió? O de alguno de los personajes. En mi modo de ver, como no había espacio para hacer una cosa más extensa, entonces yo tuve que hacer que se convenciera rápido con los argumentos de Rodolfo y se sintiera mal por haber explotado de esa manera, pese a que estaba explotando contra una máquina que según sus convicciones eso no importaba. Pero creo que la máquina lo convenció de que tenía argumentos sólidos y se tuvo que callar la boca antes de seguirla embarrando. Y la otra transformación, según lo que escucho en los comentarios, fue de Alex, que pasa de ese papel de padre a adulto, ¿o no? Pues al final le da una manito de cariño a Doro diciéndole que gracias, pese a haberle interferido la entrevista, le da las gracias por haberle puesto un poco de sal a la entrevista, porque si no, una entrevista con una máquina puede llegar a ser bastante aburrida.
¿Y ese pedacito es intencional también? Sí. Como de consentir un poco a su niño que... O sea, la historia daba para seguirla muy rápido, pero seguirla antes y seguirla para precuela y secuela, pero como había que terminar, yo tenía que venir acá, entonces tocó cortar y darle un final así para mostrar el cambio de rol de uno de dos de los participantes. Entonces, no sé si lo logré, si tuve éxito, pero esa fue la intención. Sí, bueno, claro, el éxito cada uno lo mide, uno mismo lo tiene que medir, ¿no? Eso, confiar en lo que le digan los demás es muy difícil para manejar estas cosas. Eso tiene que ser lo que uno deduzca. Entonces, me alegra muchísimo que te haya soltado, no sé si me atrevo a decir que es el diálogo más largo que has escrito en tu vida. Sí. Sí. Entonces... Estaba como en sexto de primaria, hice una más larga. ¿Sí? Sí, como se llama, había que escribir sobre el antiguo Egipto, e hice el diálogo entre un personaje que se llamaba Rafemón y otro que se llamaba Sanue, y hablaban del gato y de los dioses y de... ¿Y te acuerdas? Fue todo un diálogo bien largo. Bueno. No, menos común. Y te premiaron, porque estabas en primaria. Buena nota. Bueno, es que uno cuando niño es un tiro para esas cosas. Ajá. Ahora cuando va creciendo se le van acordando los impulsos. Entonces va muy bien, Fernando, muchas gracias por tu trabajo y chévere. Gracias. Y me alegra que estés soltando, ya haciendo diálogos aquí todo el mundo, todos han hecho la vez pasada diálogos y todo, y están soltando los diálogos que antes no soltaban. Esas son cosas que van entrando del taller, van entrando en la mente y en la práctica sin que uno se dé cuenta. ¿Quién sigue, Lolina? Dice así, ya, ahora sí. Duro y despacio, please. Dice así. Ay, amor, por ahí vi como quedó bonita su hermana Sara, dijo Andrea. ¿Qué le pasó a mi tía? ¿Por qué quedó tan flaquita y con la cola grande de un momento a otro? Respondió su hija Sofía, de 9 años. Se hizo una operación que le ayudó a moldear el cuerpo, respondió Sara. Pues sí, quedó bonita, respondió Fabián. Igual así gordita y todo, ella siempre ha sido bonita. Fabi, mi cielo, ¿a ti no te gustaría que yo también me operara? Yo no te había dicho, pero ese es mi sueño desde hace mucho tiempo, dijo Andrea. Fabián contestó: ay, amor, yo diera todo por cumplir tus sueños. Andrea sonríe tierna y acariciando la mano de su marido le dice: y mira que en la agencia cada vez son más las modelos operadas que contratan. Para mí sería lo máximo. Mi reina, para mí tú eres la más hermosa así como eres, pero si la operación te hace feliz, la hacemos. ¿Cómo así? Mamá, ¿te vas a operar para quedar flaquita y con la cola grande? Sí, nena, dice Andrea. Ay, mami, pero una operación duele. El otro día mi amiguita Cata estaba muy triste porque operaron a su mamá. Ella estaba enferma y yo no quiero que tú te enfermes. Una operación es horrible. Vas a estar en el hospital sin moverte ni nada y con mucho dolor. Pero es por poco tiempo, dijo Fabián. Todo va a estar bien. Y respondió Sofía. Y en ese poco tiempo vas a sufrir mucho. Sofía, amor, no es tan grave, dijo Andrea. En ese momento la hermana mayor de Sofía dice: además, una operación de esas es muy cara, mamá. El otro día que les pedí plata para el curso que quería, me dijeron que lo que había ya eran muchas deudas. Pero para eso sí hay, papi. Fabián la mira sorprendido y dice: Fernanda, lo que dices es verdad. Aún tenemos deudas que pagar y la operación de tu mamá pondría nuestra situación económica más inestable. A lo que Andrea respondió: bueno, en vista de la voz de la razón de nuestras hijas,
una vez más tendré que aplazar mis sueños. De la realidad del bolsillo de esta familia, ¿qué? Otra vez. Andrea respondió, bueno, en vista de la voz de la razón de nuestras hijas, una vez más tendré que aplazar mis sueños. La realidad del bolsillo de esta familia no da para esos mundos. Muy bien. A ver, Yo no vi al niño, los vi a todos muy racionales, muy adultos. El cambio de personaje que Andrea. Sí. ¿alguien vio un niño ahí? Pues yo siento más bien como que Fabián es el padre, literal, porque es como opérate. A complacer. bueno, Ajá. Complaciente. Sí. Y la niña es adulta. Y la niña es adulta, sí. Fernanda, la mayor, la que intervino al final. ¿Y la mamá no es un poquito niña ahí? Sí. También, porque Por eso. cambió de opinión. La mamá es la que tiene el caprichito de la operación. y Pero no, está expresando un sueño que tiene, pero no está siendo ni caprichosa, ni pataletosa, ni exigente, ni Pero sí se está berrinchosa. comparando, o sea, Esa comparación para mí es una actitud de comparó niña. con- y decir que otra vez tendrá que aplazar sus sueños. Pero está pensando en una cirugía en el momento de la economía de la familia que no lo permite. Exacto, es como cuando un niño pequeño piensa en su juguete de Hot Wheels, algo así. Pero no estoy de acuerdo porque ella no lo estaba pensando, sencillamente el esposo le dijo y ella después dijo, pues sí, ese sería uno de mis sueños, pero no era que fuera su intención para ese momento, creo yo. Si no fue ¿Por qué nada empezaron a imposible. hablar No. de la cirugía? Por la cirugía de... Que se hizo la vecina o la tía o... La tía. Yo creo que podría ser La hermana, la pequeña. podría ser una niña, no una niña impositiva, pero sí una niña vulnerable, que es como la otra faceta de niño. Sí, puede ser. Correcto, puede ser. ¿Cómo es lo del niño vulnerable? El niño vulnerable es ahorita, lo que hablaba antes de que empezáramos, que otra faceta del niño puede ser que es el niño vulnerable, que se hace el débil, el que necesita protección para lograr lo que quiere. Ah, sí. No el impositivo, sino todo lo contrario. El que se muestra débil y vulnerable para que el complaciente padre trate de protegerlo o de superprotegerlo, si es en exceso. Y es una parte que no tiene nada que ver con la imposición caprichosa, sino con mostrarse débil y necesitado de amor y de Además, protección. ella también otorgándole esto sería más un modelo, o sea, como podría participar en el modelaje y esto, entonces sería una recompensa, por todo, recompensa. Sigue sin parecer. Pero de acuerdo. Sus argumentos. ¿Qué más vieron ahí? Entonces, Lolina, cuéntanos la historia. Sí, pues precisamente mi intención era como mostrar que pues el punto de vista de sus hijas, ¿no? Digamos de Fernanda, que es como la hija mayor, y Sofía, que era la hija menor, pero la hija menor decía como que no la quería ver enferma, como un argumento para hacerle cambiar de parecer a su mamá, que al ver a su cuñada operada se antojó, porque fue como un antojo. Lo que pasa es que quiso manifestarse a su esposo como si fuera un sueño, era como mi idea. Sí, como que el antojo de ella se volvió un sueño para decirle al marido que se lo cumpliera su sueño. Pero en realidad pues... ¿Y los caracteres de esos personajes cuáles son? Entonces, Cuando la hija advierte... pues las hijas son las adultas, digamos, como la voz de la razón, porque la chiquita le da el comentario de que no quiere verla enferma y la otra da el argumento de que no hay plata. Entonces son todos argumentos muy adultos, muy razonables, que no necesariamente tiene que ser un adulto que lo diga, sino pueden ser niñas. Eso quería yo decir, como que en este momento los papás estaban siendo los niños y los hijos estaban siendo los adultos. Los que Con argumentan. razón. Correcto, ¿y la evolución cuál fue? Pues que al escuchar los comentarios de sus hijas, ellos dijeron como
tienen razón, ahorita no. Sí, como que tomando conciencia, Fabián dijo, sí, efectivamente la situación económica no da. Y ella dijo, bueno, pues me va a tocar aplazar mis sueños. Sí, pero eso no es una actitud de adulto tampoco. Esa sigue siendo una actitud de niño. Sí, ahí quería yo remarcar que Andrea era como la niña en ese aspecto. Que después, además dice que después cumplirá su sueño. Dice, después mis papás me compraron un juguete, algo así. Eso. Correcto. No sé si de pronto me faltó como especificar un poquito más. ¿Está claro? No, está bien. Sí. No, está perfecto. Lo importante es que estamos aprendiendo aquí todos con cada ejercicio y con cada... No siempre están visibles nuestras actitudes en todo. Ahorita vamos a ver un ejercicio en que vamos a ver una cosa, un poco de actitudes que son muy sutiles, pero son muy... Bueno, primero ahorita sigamos con este tema y ahora nos metemos en el otro. ¿Quién tiene más? Yo. Vika, dale. Duro y despacio. El olor a podredumbre de los restos de cocina que desechaban por la parte trasera del restaurante se camuflaba con las ilusiones de Ana, de 24 años que, temblando de nervios, ingresó por su primer día como cocinera. Su sueño, ser una gran chef. Ser una... Gran chef. Nada más cruzó la puerta, se maravilló con el trabajo de los demás. Caminaba en medio de ellos como una niña exploradora, absorta en el sonido acogedor de los alimentos cocinándose, hasta que una voz de hombre gruesa y aturdidora que se oía a lo lejos la sobresaltó. «Niña, 2 minutos tarde, ¿usted es la nueva?», preguntó Jorge, el chef. Sí, respondió tímida Ana. Jorge le lanzó inesperadamente una cebolla, por lo que no alcanzó a atraparla. Luego se le acercó a susurrarle con seducción. «Quiero julianas, no papilla, principiante». Ana se preparó para cocinar y comenzó a picar la cebolla. Miraba alrededor. Todos eran tan rápidos y prácticos, y ella era tan lenta e ineficiente que comenzó a sentirse fuera de lugar. En esa se cortó un dedito. Entonces Raúl, uno de los cocineros veteranos, serio pero justo, se le acercó y mientras hacía una curación rápida de la herida, le dijo: «Tranquila, hoy sobrevives, mañana quizás cocines». Ana rió. Jorge interrumpió: «Es cocina, no clase de enfermería». Luego habló para todo el mundo: «Escúchenme todos, hoy tenemos un cliente muy importante. El plato será buff bourguignon y de postre crumembouche. Debe quedar a la altura de la alta cocina». Se escuchó un asombro colectivo. Se encontraban atónitos, y al ver lo incapaces que eran todos de reaccionar o decirle algo al chef, Ana respondió: «Chef, aún consciente de mi poca experiencia, considero que preparar ese plato requiere de más tiempo. No se puede lograr en solo unas cuantas horas, más aún con el postre». Jorge rió incrédulo. ¿Alguien quiere hacer un aporte verdadero o podemos comenzar? Todos se miraron entre sí, pero aún sabiendo que Ana tenía la razón, callaron por la presión del chef. Entonces continuó: «Perfecto, entonces a trabajar». En ese momento Raúl interrumpió: «Chef, con todo respeto, considero que lo que menciona la señorita es verdad. Si queremos que el plato y el postre queden a la altura, no es posible desarrollarlo en un solo día. La carne requiere de un tiempo de maduración y ni hablar del montaje del postre». Roberto, conocido en el equipo por siempre estar tratando de complacer a Jorge en todo lo que pedía, comentó: «¿Qué pasa, Raúl? ¿No se siente capaz de hacer el plato?».
Yo sí sabía que la alta cocina no era para mujeres, pero usted me extraña, hombre. Un silencio sepulcral se apoderó de la cocina. Raúl miraba a Roberto con cara de asesino en serie y Luisa, una feminista conocida por sus confrontaciones con Jorge, que había tratado de controlarlas porque necesitaba el trabajo y era la única mujer en la cocina hasta ese día con la llegada de Ana, incómoda con el comentario de mal gusto, respondió: ¿Será que la alta cocina no es para usted? ¡Cállate!, interrumpió intempestivo Jorge con un grito que retumbó en toda la cocina y los dejó a todos sentados. El que no se sienta capaz de realizar el plato, ahí está la puerta y que no vuelva. De inmediato todos complacieron. La cocina se convirtió en un santuario de trabajo de ritmo acelerado con el sonido de los cuchillos, comandos y gritos en equipo. Todos excepto Ana, que estaba confundida. No sabía por dónde comenzar, no tenía instrucción de nadie en el equipo. Al verla, Raúl se le acercó y le preguntó: ¿Qué tal te va con la repostería? Me defiendo, respondió Ana. Perfecto, entonces si te pareces puedes comenzar con la masa choux para el croquembouche, mientras yo preparo el relleno. Perfecto, contestó Ana nerviosa por su primera tarea y se quedó mirando a Raúl como esperando la primera instrucción. ¿Qué miras? Ve a la bodega por los ingredientes. Claro, bodega. Ana entró a la bodega y empezó su búsqueda. Cogió la harina, los huevos y cuando se agachó para alcanzar el azúcar se percató de que Jorge se encontraba detrás de ella observándole las piernas y los glúteos. Ella se sobresaltó. Disculpa, no te vi. No te preocupes, linda. Ana trató de salir, pero Jorge cerró la puerta y la arrinconó contra uno de los estantes. ¿Entonces quieres ser una gran chef? Sí, chef. Yo te puedo ayudar con eso. Los ojos de Ana se iluminaron de ilusión y respondió feliz. ¿En serio? Claro, si me ayudas tú primero con algo. Jorge se miró la entrepierna y continuó. Por ejemplo, me hacen falta caricias. Las mejillas de Ana se enrojecieron, no por achantada, sino por la ira y el revoltijo de sentimientos y emociones encontradas que le causaba tal descaro. Sus ojos se empaparon de angustia e impotencia y con todas sus fuerzas le estampó una cachetada a Jorge que, por el golpe, se hizo a un lado y permitió que Ana saliera aún con los ingredientes en la mano. Esta vez atravesó el pasillo como un alma en pena que deambula por el cementerio. El sonido de los cuchillos sobre las tablas de picar era aturdidor. Podía ver en la matanza de los animales que allí se preparaban y a los cocineros dejó de observarlos con admiración. Ahora parecían hienas peleándose por un rol en la cocina. Ella seguía siendo invisible. Entonces salió por donde llegó, la puerta trasera del restaurante, y el olor a podrido de la basura le ocasionó vómito a Ana, acompañado de asco y desilusión. Mientras los huevos, la harina y el azúcar se regaban sobre sus pies y se mezclaban con la basura. Ya. Muy bien. Muy bien. A ver qué le quieren contar a Vika de su cuento. Estuvo muy bonito. Sí. No, ¿Quién vio a un padre ahí? yo no lo vi. No, el padre sí. A Raúl al principio empezó como adulto, como tratando de conciliar y moderar todo, pero después quiso proteger a Ana, indicándole que si era buena para la repostería y tratándole de dar instrucciones para que iniciara a trabajar. La vio vulnerable. Que también hay un adulto ahí, porque él estratégicamente está enfocando el trabajo, el éxito del trabajo, aunque debe tener una discusión, se desprendió de eso. Sí. ¿Cuál era el que estaba inicialmente exigiendo y que no? Jorge. O sea, el mismo que la acosó. Sí. Mal. Sí, ese- Genera. Una gana de comer chetas. Sí.
¿Quién vio a bueno, que acabamos de decir que quién era el niño? Ana. Ana. No. ¿Ana? Jorge quiere su juguete, quiere su golosina, quiere hacer las cosas a su antojo, quiere... Sí, una persona autoritaria, caprichosa, voluntario. ¿Quién se portó como adulto ahí? Intentó ser Raúl. Ana no. Ana Ella también. mejor Ana se también. dejó eso ahí, que se terminara peleando. No, pero ella quiso generar conciencia, estableció argumento, dijo era imposible por tal y tal razón, pero Como hienas. adulta. Adultas. ¿Y siempre fue adulta? No, Pues es como una adulta vulnerable. ajá. En un momento dado le da rabia, o sea, se deja de dominar de su Porque emoción. un giro inesperado, creo que por eso ella toma Sí, su decisión. claro. Cuando le pega la bofetada a Jorge, ¿qué es Ana? Adulta. Bueno, no sé. ¿Una adulta embarracada? Sí, ¿O una adulta haciendo Una- valer sus derechos, una adulta defendiéndose, o una adulta mostrando su enojo, que tiene derecho como adulto también a enojarse y encauzándonos donde debía. ahí no se pasó un poquito a padre? ¿A castigar al niño? A padre que castiga. ¿A tal vez. padre que castiga al niño? Sí, ¿Tú qué dices, Vika? Pues no le había visto esa fase, ¿No? se matizó. pero curioso. ¿Quién más le vio cosas a ese cuento? Cuéntanos tú. Como la persona que aparece a darle la razón al jefe, ¿no? Que también se comporta. Roberto. El lambón. Sí. Sí, el lambón, el que quiere conceder. ¿Qué es el lambón? ¿Es un qué? Es un padre, Para mí sería un niño. Un padre complaciente. un padre complaciente, aunque no haya razón en lo que hay. En lo que Oh. Sí, sigue la complace corriente lo que y sea. Para mí ahí actúa como un niño También. que busca una recompensa. Sí, también. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cantidad de manejos los que se pueden dar en todas? Y la otra Y todas mujer, son Puede ser que haya razonables. sido en el pasado otra Ana, pero hubiera cedido. Entonces, Vika, y la otra mujer que la otra mujer era Luisa. una niña tímida. una hueva. Sí, ¿qué hace ahí? Que Pues su rol es como que es una mujer que, pues a pesar de que es feminista y todo, pues ha tenido que controlarse, o sea, y dice como que Por necesidad. por el trabajo y que el man se limpia el culo con ella porque le dice como cállate y es como todo. Necesita su trabajo y está ahí por... pero finalmente le cede a él entonces. Sí, termina Sí. cediéndole, pero por necesidad. Como la Cediéndole realidad. en todo. O sea, se está portando como una niña con él para poder ser una madre con sus hijos o con la gente de su casa y poder ser una adulta, Quizás. Que soporta. ¿cierto? Soporta. Sí, y yo creo que como que el resto de los cocineros, pues como que al hacerle caso, siempre están como siendo padres, ¿no? En ese momento, como cediendo. O niños manipulables. Pues sí, también. Y pues la transformación del personaje, ¿no? Como que llega toda emocionada, o sea, traté de darle como ese énfasis, no sé si lo notaron o que notaron como respecto a la transformación. De Ana. De Ana. Transformación Sí, de Ana, sí, ella claro. llegó asustada, sumisa y llegó todo y terminó sumisa, derrotada vulnerable, saliendo Es con... más, disfrutaba los olores de la parte trasera y después le produjo vómito. Sí, sí. Sí, hay- Claro, hay una transición, personas. una evolución. Sí, como la Entró una expectativa persona y salió otra. de su ambiente, tenía una expectativa del ambiente laboral muy distinto al que se encontró, ¿no? Y al ver eso, pues ya sí. Sí, dime. Gracias, José. A mí me parece muy interesante la narrativa, bueno, todo, y también apunta la inquietud de Daniela, es que cómo esa transformación hay veces del personaje, no sé si está bien expresado, es necesario
que la mantengamos en el tiempo o nos desprendemos de ese control. Me hago entender, Sí. tenía que ver como la pregunta de la vez pasada, como Sí, una sí. persona es sumisa y en un momento a otro Yo llega la recuerdo la pregunta, precisamente ahí está la inteligencia del escritor en el momento en que debe hacer la evolución del personaje. Eso es totalmente tu voluntad. No tienes por qué mantenerle la personalidad a nadie si no lo necesitas. Si necesitas como escritor mantener, tú eres Dios. Si necesitas mantener la personalidad firme de ese personaje, pues la mantienes. Pero si le haces un cambio es porque sabes por qué le estás haciendo el cambio. Fíjense que habíamos hablado la vez pasada solo del aspecto de la imposición del niño y de la complacencia del padre y el equilibrio del adulto. Aquí estamos encontrando que todas las relaciones dependen de lo mismo, de las tres facetas del ser humano, la del padre, la del adulto y la del niño, sino que cada faceta de padre tiene muchas facetas en sí misma, la del adulto también y la del niño también. Entonces es una cantidad de mezclas que es la mezcla de toda el género humano. La emocionalidad. Sí, Bueno, las todas las situaciones. emociones, todos los sentimientos, todos se mezclan en cada actitud y en cada frase y en cada hecho de cualquier escrito. A eso es a lo que va esta instrucción. Que va a que una persona que escribe no puede escribir una sola frase sin saber el fondo psicológico que están viviendo los personajes o la misma historia. Todas las frases que se escriben en un libro tiene uno que saber por qué las pone y qué está buscando con ellas, si solucionar algo que viene de atrás o empezar algo que va a evolucionar para adelante. Señora. De hecho, como observando respecto a lo que estás diciendo, el apunte de Juan Manuel es verdad. O sea, si al principio pues no era que le oliera rico la basura, pero de la emoción y de los nervios era imperceptible para ella. Y también como que cuando va entrando y como que camina como una niña exploradora por esos pasillos y entonces los sonidos, o sea, contempla muchas cosas, hasta describe los sonidos, ¿no? Que son sonidos como, ¿qué palabra usé? Como acogedores, como sonidos bonitos de la cocina y ella romantiza todo, y ya al final es como los sonidos de los cuchillos matando animales horribles. Hay una completa transformación del personaje en su actitud, desde la entrada hasta la salida. También como su imaginario previo, de lo que venía con toda su emoción, y su imaginario durante toda la experiencia, y su imaginario posterior, que fue ya lo que vivió, entonces le pareció horrible. O sea, Increíble. Muy buena. Ay, gracias. Exacto, Muy chévere. entonces ya le vamos cogiendo un poquito el tiro a lo que es escribir con el sentido del manejo del personaje y de la historia. Cada acción del personaje tiene que tener una motivación hacia los demás personajes y hacia la historia, o tiene que ser el resultado de una acción de otro personaje o de la acción de la historia que le empuja a hacer cosas. Yo les voy a proponer que leamos un capítulo del libro La Ángela Negra y vamos a leerlo entre todos de a poquitos como leímos la otra vez, y nos vamos a ir deteniendo cada vez que alguien vea o observe alguna cosa. Al principio yo me voy a detener varias veces para poner más o menos la muestra de lo que vamos a hacer como análisis. Pero lo que yo quiero es que de cierto par de párrafos en adelante sean ustedes los que estén analizando cada frase. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Sí. Entonces, empezamos, verás, Vika, si tú empiezas con el primer capítulo, con el primer párrafo. Capítulo 6, Santiago.
Mientras Daisy, dispuesta a volver de inmediato si yo la necesitaba, se fue para el conservatorio a ver si podía bailar un rato entre Svetlana. Esa parte necesita contexto, no le paremos las aves. Sigue. Yo me fui a cumplir con mi programa. Cuando llegué puntual a la reunión con Santiago Noguera, su secretaria Teresa, una rubia teñida bastante hermosa de unos 28 años, maquillada y vestida como para un video comercial de cursos para ejecutivas y que nunca me había prestado la menor atención, de pronto por haber notado el cambio de actitud de su jefe hacia mí, esa vez me miró de pies a cabeza con una expresión que no pude definir entre el desprecio y la envidia. ¿Qué actitud está teniendo Ángela, que es la que entró ahí a esa oficina, con esa secretaria diciendo es una rubia teñida? ¿Qué? Vestida como para comercial. Como para comercial de ejecutiva. De ejecutivas. ¿Cuál es la actitud de Ángela hacia esa persona? Yo pienso que de niña porque está obrando dentro de un imaginativo de cómo es esa secretaria. ¿Alguien está de acuerdo con eso? De niña, pero no por ese imaginativo, sino por esa comparación, por la necesidad de denigrar también para sentirse un poquito más tranquila con su emoción, tal vez. Entonces él la exubera, pero al mismo tiempo la descalifica. ¿Qué le quiere mostrar el autor al lector ahí? Que hay una envidia. Hay envidia. Una comparación. ¿Sí? ¿Hay una envidia? Sí, como que hay O hay un Prejuicio. juicio. Por ahí dice, por ahí Le damos otro pedacito. Por ahí dice algo Fernando. Por ahí dice que envidia, actitud envidiosa. Le damos otro pedacito. No pude definir entre el desprecio y la envidia, o sea, la actitud de Teresa. De con él. Teresa. Sí, como la miró. Ujú. Como la miró, sí. Y en tono meloso me anunció por mi intercomunicador. Licenciado, llegó tu cita de las 3. ¿Qué actitud es esa secretaria cuando le dice al licenciado? Licenciado, llegó tu cita de las 3. Meloso con el licenciado. Está mostrándole a la que viene que ella tiene una relación privilegiada con el jefe. Bien. Es correcto. Están tuteando. Y es meloso, sí, por supuesto. Para que la otra lo vea. No hay una palabra en este escrito que no tenga una intención psicológica. Sigue. ¿Sigues? ¿Sí? ¿Yo? Mirándose el esmalte de las uñas, oyó la respuesta por el audífono. Sin mirarme, con la otra mano me señaló un asiento en la salida de recibo y me dijo que lo espere. Gracias, Que lo señorita. espere. Mirándose el esmalte de las uñas, No y la miró. no a ella, le señala la silla y le dice que lo espere. Odiosa. ¿Qué pasó ahí? No, como ignorando, desprecio, No le como mostró minimizando a la importancia, otra Está persona. mostrando las posiciones relativas entre las dos, mostrando su situación de poder y diciéndole a la otra no sirve, es una insignificante. Correcto, ahí se va formando el ambiente de la escena. La escena está tomando un ambiente, ¿cierto? Tenso, sí. Dale. Dice, gracias señorita, respondí respetuosa. Fui a sentarme y ahí, motivada por la atracción que estaba ejerciendo sobre mí la personalidad de la bella Svetlana, Svetlana, sí, bueno, es un personaje que está en otro lado. estuve unos 10 minutos hojeando en mi celular títulos de artículos sobre diferentes manifestaciones del autismo. Correcto, eso tiene que ver con otra cosa que ustedes Mientras no saben. tanto, Teresa ejecutaba los movimientos rituales de la hembra dominante que muestra sus atributos para alejar a las aspirantes a desbancarla, como echarse el pelo con la mano para atrás del hombro, ajustarse la blusa en la cintura para destacar los senos, por cierto muy bellos, y hasta la prueba máxima que fue pararse de su escritorio, atravesar la salita hasta un archivador de esos que se abren una vez al año porque contiene archivos de hacía 30 cuando no se usaban los computadores.
y mostrar así la minifalda que los poderosos muslos tensaban a cada paso de las piernas forradas en nylon y calzando zapatos de tacón puntilla de 10 centímetros para llegar a pararse dándome la espalda y abrir el cajón del medio del mueble, o sea, el que la obligaba a agacharse para mostrarme su encantador trasero. La exhibición... Entonces, ¿qué hizo? Ay, bueno, sí, ¿la exhibición qué? La exhibición cumplió su cometido porque yo no pude menos que admirar en Teresa una mujer muy linda y desearle que no fuera a terminar su paso por ese puesto con el corazón muy roto, como era bien sabido que salían las 2 o 3 secretarias lindas que pasaban cada año por las armas del director académico y seductor más exitoso del Escalares. ¿Cómo va ahí la cosa? ¿Qué actitud está teniendo Ángela ahí al decir eso de Teresa? Que se encuentra ahí por su belleza. ¿Perdón? Que se encuentra ahí por su belleza o por su cara linda y demás. Es que no oigo bien. Que se encuentra ahí, que Teresa se encuentra ahí es por su belleza, por su cara linda y no más. Está teniendo actitud de adulto, Eso es lo que está analizando la situación de la otra chica. ¿Es una actitud de qué? Adulto. Pero adulta, no, ella está siendo sensata, está observando muy racionalmente. Es un adulto muy lo que está racional. haciendo la otra. Está situando a la otra en su realidad. En realidad es lo que le está pasando a la otra, que es una mujer muy hermosa, que está marcando territorio ahí porque siente que es la dueña de ese sitio. Y ella la comprende y la entiende, pero le reconoce que es una mujer muy linda y le desea que ojalá no le vaya tan mal como le ha ido a otros ahí en ese puesto. Sí, sintieron un poco quizás de culpa, pasó también, no de juzgarla tanto, sino que ahora va a sentir como un poco de empatía hacia ella, si el exitoso jefe está sintiendo empatía, la está entendiendo porque entiende que ella está protegiendo su territorio, marcando el territorio que ella cree que es de ella. Pero no es una psicóloga, así que... Es una psicóloga la que está pensando eso. Ángela es psicóloga. Entonces es una psicóloga pues, que está en función de eso todo el tiempo. ¿Quién sigue? Pero Teresa ahí está también clara definiendo su rol, mostrando todos sus atributos que fuera de ser atributos intelectuales son solamente atributos físicos. Exacto. Y trata de poner su poder en esos atributos físicos, o sea, de aquí nadie me tumba, punto. Correcto, está marcando territorio y afianzando su poder sobre el puesto que tiene. Pero su poder es solamente físico. Sí, es solamente físico. Está ahí porque el tipo se la quiere le quiere dar uso durante un tiempito. ¿Quién sigue leyendo? Lolina. Ay. Dice, en ese momento llegó a mi celular un mensaje de Trina que decía, viajo en el vuelo de las 5 p.m. Muaca. Y se lo contesté inmediato con un lista, te espero en el aeropuerto, muac, muac. Eso no tiene nada que ver con los celos, digamos. Cuando Teresa estaba de nuevo en su silla, sonó el intercom. Ella accionó el control para oír la instrucción por el audífono, se paró, fue a la oficina de Santiago, entró, a los pocos segundos salió con las sobras de un almuerzo en una bandeja que dejó sobre el archivador y volvió a su asiento. Medio minuto después recibió otra llamada y mirando el esmalte de las uñas de la otra mano me dijo, que siga. Gracias, muy amable, contesté cortés. Fui a abrir la puerta de la oficina y entré dejándola abierta como cada vez que iba. Santiago, mientras se paseaba por el sitio hablando por su celular, me hizo señas para que me sentara en una de las sillas frente a su escritorio y lo esperara. Al sentarme sentí atrás de mí que Teresa, como siempre, cerraba la puerta, pero esta vez con un golpe más fuerte que de costumbre. Entonces el turno de exhibición fue para el macho dominante que, dándome la espalda, se paró frente a una de las ventanas y mirando hacia la gente que jugaba fútbol y la que entrenaba en la pista atlética en pose casual,
Metió la mano en el bolsillo delantero del pantalón, haciendo que la tela se templara y dejara ver sus bien formados glúteos. Casi no pude contener la risa cuando, al ver la pantalla del celular contra su oreja, noté que estaba apagada, o sea, que la llamada en la que él se limitaba a palabras monosílabas como sí y no, o muy cortas como bueno, claro y ajá, era fingida. Al ver que el licenciado era esa persona inclinada a esa clase de falsedades, por mi precaución saqué mi celular del bolsillo lateral de mi chaqueta de jean, lo puse en modo de grabación de sonido y lo guardé con el micrófono hacia arriba en el bolsillo exterior del pecho. La ventana de Santiago pasó a recostar. De la ventana, Santiago pasó a recostar el trasero en estudiada pose en una esquina del frente del escritorio, con la que resaltaba el apreciable tamaño de su paquete genital, y de manera distraída miró hacia atrás, como si algo le hubiera llamado la atención afuera de la ventana, dando así oportunidad para que la espectadora de turno se maravillara, sin imaginar que para mí el hombre, entre más importancia le dé al tamaño de su sexo, menos valioso como ser humano. Lástima que Santiago fuera ese tipo tan vacío que no me inspiraba ningún sentimiento positivo, porque de verdad era un señor muy bien parecido, cuya presencia recordaba al Robert De Niro de sus mejores años. ¿Eso qué pasó ahí con Santiago? Porque lo valoró como se valora un pedazo de carne. ¿Aunque? Como se valora un pedazo de carne. O sea, muy bonito, pero no sirve para mucho. Sí, cambió la Exacto. percepción de ella. Esa es tal vez me equivoqué de capítulo porque en este está ella haciendo el análisis que debemos hacer nosotros. Y es ella la que lo está haciendo. Pero bueno, es una bonita manera de ver cómo el escritor analiza cada movimiento de sus personajes cuando quiere crear un ambiente, crear una tensión entre dos personajes. Debe crear el ambiente teniendo en cuenta todo, la ventana, el escritorio, el asiento, el teléfono, todo. Todo entra a jugar parte del ambiente que hay que manejar en una escena. Sigamos, ¿quién sigue? ¿O sí? Terminando el show, el artista se Lo más duro que puedas, por favor, Dani. Terminando el show, el artista se nos va a acabar la llamada y con su sonrisa de medio lado, pero muy amistoso, a sentarse muy cerca de mí en la otra silla frente al escritorio. Hola Ángela, ¿cómo vas? Me saludó sonriendo. Muy bien, gracias, contesté seria. Te estuve viendo esta mañana y me pareció que disfrutabas mucho la presentación, ¿cierto? Me comentó en un tono de charla. Sí, me gustó mucho. Respondí en tono formal y agregué. ¿Y cuál es el objeto de esta reunión? Santiago me miró como desubicado. Parecía que mi formalidad lo sacaba de la zona de confort en su trato con mujeres. Parece que tiene mucha prisa. Sonrió como resignado. En realidad sí, le mentí. Estoy bastante ocupada preparando un taller que empieza mañana y estructurando otros nuevos que voy a proponer. Ya veo. Y pues, este taller que empieza mañana es uno de los temas que quiero tratar contigo. Bien, ¿qué quiere que le informe sobre eso? No, nada. La información la tengo clara. Leí la presentación y está muy completa. De lo que quiero hablarle es de las dos personas que recomendé para hacer este taller. Me refiero a Ramiro Ardila y Patricia Sarmiento. Ahí, él me miró como esperando algún comentario, pero yo seguí callada y seria viéndolo a los ojos y esperando que siguiera. Él parpadeó un par de veces y continuó. Con Ramiro y Patricia sucede que son hijos de las familias propietarias de la mayoría de las acciones del Escalares. Están en el colegio desde el preescolar hace 16 años. Pues por viajes y otros motivos de ausencia han tenido que revertir algunos años.
Y eso quiere decir que este sitio es como si fuera, o mejor dicho, no es como si fuera, sino que es su casa. Y en ella se comportan como con toda la libertad. ¿Me hago entender? En realidad no, Santiago, respondí en tono de lógica. No entiendo qué pueda tener que ver esto conmigo o con el taller. Pues Santiago lo pensó. No es que tenga algo que ver. No es que tenga algo que ver de manera directa. Lo que estoy tratando de informarte es que con esas dos personas hay que tener un poco de flexibilidad. O sea, hablando claro, es posible que este par no se ajuste de forma estricta a los horarios del taller. Es más, puede que no pasen de ser acto de presencia una o dos veces por algunos minutos. Pero lo importante es que al final del taller obtengas una certificación de asistencia igual a la de los demás participantes. Ahora sí me hice entender. Ahí pues no ha pasado gran cosa, le está explicando lo que está pasando, ¿cierto? En el tono de dándole explicaciones a uno subalterno, porque la otra subalterna es de él. Entonces sigamos, Fernando, ¿quieres seguir? Sí. Pues a mi pesar, sí, sonreí escéptica. Y tengo que decirle que yo no puedo hacer eso, pues además de una falta de ética, sería muy injusto con las personas que sí van a cumplir con todas las condiciones del taller. ¿No le parece? Santiago suspiró, controlando una naciente impaciencia, y me habló de manera abierta. A ver, te voy a hablar más claro. La verdad es que a ellos les importa un carajo el tal taller. Y lo que pasa es que la mamá de Patricia, seguro escuchando las cosas de su hija, por casualidad vio la presentación del taller. Y como la niña es bastante caprichosa y anda formando berrinches en todas partes, le pareció que eso de la resolución de conflictos le podía sentar muy bien. Y me llamó para exigirme que la niña y su compinche Ramiro, que es su socio en todos los despelotes que arman, tenían que hacer el taller. Y como yo sé que ellos no lo van a querer hacer, el que va a quedar como un cuero con la señora soy yo. Y eso va a ser como una falla en la capacidad que ella no me va a dejar de cobrar. Ahora sí me entiendes. Por supuesto que entiendo, contesté firme. Le puedo ofrecer mi colaboración hablando con la mamá de Patricia para explicarle que usted ya cumplió con hacer que ellos se inscribieran, que de ahí en adelante la responsabilidad por los resultados es mía y que si Patricia y su compañero no cumplen con el taller, lo más que puedo hacer es darles oportunidad de intentarlo de nuevo en la repetición que se va a hacer la semana entrante. Pero lo que sí debe quedar bien entendido es que no existe la menor posibilidad de que yo, ni con estas personas, ni con ninguna otra, vaya a certificar algo que no sea cierto. Y en realidad a mí poco me interesa la certificación, sino lo de verdad importante es que el taller sirva para ayudar a formar personas mejores. El resto no me importa. ¿Le parece bien que hagamos eso? Santiago soltó una risita burlona y habló. ¿Cómo se te ocurre? Ahí sí yo quedaría peor con la señora. Esa gente es muy delicada y le va a parecer un insulto que yo la rebaje a hablar con una... Santiago se contuvo pensándolo. Una mujer, una negra, le completé la frase. No, Ángela, no es eso, protestó Santiago azarado. Lo que quiero decir es que a la señora no le va a gustar que yo la ponga a hablar contigo, porque eso se va a ver como que esa responsabilidad que ella me encomendó, yo se la estoy pasando a una persona de un rango inferior al mío. O sea, que le estoy rebajando la importancia a sus órdenes. ¿Sí me entiendes? Necesito que aceptes que la única solución es que facilites la cosa de los certificados. Eso es todo. Pues sí hay otra solución, Santiago, le hablé convencida. Es la que se ha debido tomar desde el principio, y es que usted le diga a Patricia y a Ramiro que le digan de frente a la mamá que no van a hacer el taller. ¿Acaso no es mejor aplicar esa simple muestra de la más mínima sinceridad? No, las cosas con esa señora no funcionan así, porque si eso pasa, lo que ella va a decir es que yo fui incapaz de convencer a Patricia y a Ramiro, porque es que, además de la relación académica, entre esa familia y yo hay una amistad personal muy estrecha que me obliga todavía más.
Así de simple, la culpa siempre la voy a tener yo. Lo que me está diciendo es que, aparte de que para ustedes las cosas del colegio se manejan con la amistad, esa señora es una inmadura incapaz de aceptar esa simple realidad de su hija. Sí, exacto, esa señora Cuando quieras cambiar, cambias, pero es que me gusta como estás leyendo, dale. ¿Cómo? Cuando quieras dejar de leer, dejas y que siga, sino que me gusta como lo estás haciendo, con todo el respeto, dale. Sí, exacto, esa señora es una inmadura, intransigente y terca que no va a aceptar nada, que nunca va a tener la menor autoridad para manejar a su hija y que por eso es que la niña y su compañerito son un par de irresponsables. Y yo no voy a ser el estúpido que le va a hacer caer en la cuenta de eso porque lo pagaría muy caro. Entiéndelo, Ángela. La única solución, la más sencilla y con la que nos vamos a evitar muchos problemas es la de los certificados y punto. Lo miré muy serio a los ojos y le respondí convencida. Lo siento mucho, Santiago, pero eso no va a pasar. Santiago se quedó mirándome a los ojos mientras su expresión cambiaba de la molestia al odio y en tono de sentencia me preguntó: ¿ni siquiera si de eso depende su permanencia en el colegio? Miré a Santiago a los ojos por 4 segundos, luego dirigí mi mirada hacia la ventana y me quedé pensativa viendo el cielo por 10 segundos más y volví a mirar a Santiago, que estaba más tranquilo porque seguro se imaginó que yo estaba reconsiderando mi decisión. Entonces saqué mi celular, hice algunos clics con los dedos en la pantalla, lo volví a guardar como estaba en el bolsillo, miré de nuevo a Santiago y le hablé con toda la calma. A ver, licenciado, yo también le voy a hablar claro. Aunque usted me está insultando al tratarme como una deshonesta igual a usted, capaz de cometer un delito como el de falsedad en documentos públicos solo para salir de un problema tan pendejo como el que me describe, no voy a proceder como podría, porque considero que su falta de inteligencia para manejar el caso no es tan grave como para dañarle la vida académica por eso. El hombre no se resistió y reaccionó airado. Usted quién se está creyendo que es para venir a amenazarme, estúpida. Cállese y óigame, le ordené cortante, y Santiago se quedó muy sorprendido. Yo seguí hablando. Toda la conversación que hemos tenido ha sido grabada con mi celular. Lo que acabo de hacer es mandarle ese audio a su WhatsApp para que vea que es cierto y mandar un par de copias a 2 sitios en los que el archivo quede seguro para mí. ¿Y qué con eso?, me preguntó temblando de ira y nervios. ¿Me va a chantajear o qué quiere hacer? Nada, le contesté en calma. No voy a hacer nada a menos que usted me obligue. Lo único que le voy a exigir es que me respete como persona, como profesional, que respete mi puesto y mi desempeño. Si hace eso, nunca va a tener problemas conmigo. En cuanto a Patricia y a Ramiro, adviértales que si se presenta mañana al taller debe ser para cumplir. De lo contrario, es mejor que ni vaya. Ahora, si tiene algún otro tema para hablar conmigo, procedamos. Y de no ser así, me retiro porque tengo muchas cosas que hacer. Mientras Santiago, como desorientado, apenas asentía con la cabeza, me paré del asiento, caminé hasta la puerta y al tomar la perilla para verla, me volteé y le hablé. Esta es la última vez que hablo con usted sin que haya otras personas presentes. Así que en adelante, cuando tengamos que hablar algo del trabajo, lo podemos hacer en la cafetería o en la oficina de docentes. Con permiso. Salí de la oficina y, al despedirme con amabilidad de Teresa, vi que la luz de línea abierta en el intercom estaba encendida. Así que lo más posible era que ella había oído la conversación y tal vez por ello me respondió a la despedida mirándome a los ojos con cierta admiración y todo el respeto. Ese es el capítulo. Es una buena manera de mostrar un ambiente en una conversación. Sí. ¿Cierto? Pues eso es lo que yo aspiro que sea. No te cortaste con el cuchillo. Entonces, se trata de eso, de pensar cada acción, de pensar, no coger y empezar a escribir y adelantar, porque eso no funciona. O tal vez sí funciona para armar la escena. Empezar uno a escribir y soltar toda la idea que tiene y escribirla. Pero después toca coger y analizar frase por frase, movimiento por movimiento y palabra por palabra
y sentimiento por sentimiento e irlos acomodando y tener en cuenta todo el ambiente. Hay que darle un ambiente a todas las escenas que hagan que el lector se sienta que está ahí en la oficina con ellos, que está entrando con ella, que está saliendo con ella, que se solidarice con ella. Si ves que eso es lo que el autor busca, ¿no? Y no sé si tengan algún comentario sobre eso. Miraron la película de los tres chiflados, no sobra un segundo. No sobra un Todo segundo. está dirigido a causar lo que ellos quieren causar. Claro. Y la gente se queda pegada y se ríe un poco. Entonces así se conforma así un capítulo que es fácil de leer, que no deja pensar mucho, rápido de leer. Me imagino que no cansa, sino que es una cosa que se lee. ¿Cuánto nos demoramos leyéndolo? ¿20 minutos? Sí, más o menos. Es una buena... Todo eso hay que pensarlo al escribir un capítulo. Hay que pensar en el tiempo que se demora, en la atención que uno es capaz de sostener. Si en algún momento se va a caer, es mejor que acabar el capítulo y empezar otro. Cosa de no dejar descansar la mente del lector, de la lectora o el lector, sino mantenerla siempre, cuando esté frente al libro, al escrito nuestro, tiene que estar concentrada, entretenida, interesada, poniéndole los sentimientos a los personajes y viviendo el sitio en que está desarrollándose la historia. Eso se logra, como les acabo de decir, escribiendo lo que uno tiene en la mente derecho hasta que logra hacer el contexto de lo que quiere mostrar, y después estudiándolo y escribiéndolo y repitiéndolo y quitando y poniendo hasta que queda como uno quiere que quede. Este capítulo quedó así como yo quería que quedara. No veo que tenga que hacerle absolutamente nada más, ni quitarle ni ponerle nada. Ustedes dirán si están de acuerdo con las transiciones que se hicieron, como Santiago, como Teresa pasó del desprecio y la envidia y la cosa por Ángela a la salida, al respeto que le tenía porque había visto que le había parado los pelos al jefe. Y cómo Santiago entró creyendo que la iba a manipular con su paquete genital y con su show con la que interpreta a todo el mundo, y cuando vio que eso no se podía, se fue debilitando y fue cambiando hasta que se emberracó, dice, y terminó furioso y terminó callado, sin poder decir nada. Y la inteligencia de la persona que, cuando yo le dije voy a grabar la conversación, es porque ya había escrito el capítulo completo y dije aquí tiene que pasar algo tal, y ya vuelve uno atrás y empieza a formar, aquí puedo hacer esta grabación, y eso qué cantidad de material me da para después, porque esa grabacióncita va a servir para muchas cosas más adelante, entre esos dos personajes. Entonces todo se trata de meterse uno en el cuento y convertirse en cada personaje de los que está trabajando. En el momento en que yo recibo, yo soy Santiago, tengo que ser Santiago, una persona que aborrezco, que no me entra a mí ese tipo de persona, pero yo tengo que ser él. Cuando debo entrar a Ángela en mi oficina y tengo que sentir, entonces me hago, siéntate muñeca, ahí frente al escritorio, y me volteo y le muestro la cola, y se la muestro. Y tengo que pensar, yo tengo que vivir eso, si no lo vivo no lo puedo escribir. ¿Cómo hago yo para caerle como un culo a esta niña? Así. Me le muestro como el conquistador que ella no tolera. Y voy y le muestro, me le siento aquí en la esquina para que el paquete genital se muestre, sabiendo que ella no se impresiona con las cosas, una persona que es superado cualquier
sentimiento de esa clase, del tamaño del sexo y de esas cosas. Entonces son cosas que yo como Santiago yo tengo que hacer para que ella me coja más odio y me coja más fastidio y resulte reaccionando contra mí. Y yo tengo que ser Teresa. Eso iba a decir. Yo tengo que echarme el pelo por atrás, así. Y tengo que mirarme las esmaltes y mirarle a ella así, y no siéntese allá. Yo tengo que hacer eso, si yo no soy eso no lo puedo escribir. Y yo me tengo que parar y caminar delante de ella y templarme la falda y mostrarle las tetas. Y caminar, ir a abrir el archivador y agacharme para que me vea la cola. Imagínate, Y hacerle sonar las medias de nylon caminando frente a eso, lo tengo que vivir. Si yo no vivo eso, no lo puedo escribir. Yo tengo que ser Teresa, tengo que ser Ángela, tengo que ser Trina, la que llamó, tengo que ser Svetlana, la que ella está estudiando el autismo. Tengo que ser Ángela y tengo que ser Santiago. Y tengo que ser Patricia y tengo que ser Ramiro y tengo que ser los más o menos 30 personajes que llevo interviniendo en esta novela. Es eso, señora. Pues yo iba a agregar que de pronto sin contexto, de pronto pues no... O sea, hay un elemento muy interesante como en la grabada de la llamada, que con contexto, pues hemos leído el primer capítulo en una sesión. Y no sé si se acuerdan, pero ella al final del capítulo dice que es acusada por haber matado a Santiago Noguera. Sí. Entonces, pues es interesante Ahí y vamos. marca como la intriga también tiene alguna prueba de que el man sí es un desgraciado, pero quién sabe qué pasa. Y Ese al es el mismo tiempo capítulo. puede darle el 6. El 6. Pero al mismo tiempo puede darle los argumentos a nosotros para que, por qué ella lo pudo haber matado. Sí, pues Eso sí, ahí no no vamos a sé. meter a contarles, podemos seguir No sé, leyendo no lo cositas. leí. Pero entonces metámonos en ese cuento cuando escribimos. El cuento es que nada puede pasar ahí sin que nosotros lo vivamos. Lo vivamos, uno no puede... La cerrada de la puerta de Teresa un poquito más duro que los otros días, yo tengo que cerrar esa puerta para entender que estoy... la actitud de... cambio de actitud de Santiago hacia Ángela era porque Ángela ya se hizo amiga de Mónica y entonces ya está cogiendo más valor porque al principio era muy despreciada y tal, pero está cogiendo más valor ante todo el mundo y entonces ya todo el mundo está cambiando con ella y Teresa pues lógico va a decir, esta vieja como que le gusta a Santiago y me va a quitar a Santiago y eso hay que vivirlo. Svetlana y que dice bailar que Daisy va a bailar entre Svetlana, esas son cosas que cuando ustedes lean ese se van a dar cuenta que yo tuve que volverme bailarina clásica y bailar en el cuerpo de otra persona y todas las escenas cuando uno hace una escena de amor con otra persona tiene que enamorarse y tiene que besar y tiene que acariciar, si no, no lo puede escribir. Y si va a hacer un robo, tiene que meter la mano o prenderse la clave, que tiene que ser el que abre la caja fuerte, tiene que ser el que abre el cajón, tiene que ser el que viola la seguridad de alguna parte. Y tiene que sentir la tensión que siente el ladrón cuando entra a robar. Si no la siente, no lo puede escribir. Es imposible escribir algo que uno no está sintiendo. Pero también es imposible entonces sentir algo que se repudia o que no se desea vivir. Ahí viene la cuestión de ser capaces nosotros de no hacerle ningún límite a nuestra imaginación. Ahí es donde juega eso el papel más importante en la escritura. Si tú tienes una imaginación que se coarta, una imaginación que no se deja explayar y que no se deja vivir, nunca vas a poder escribir sino cosas
limitadas a lo que tú estás limitada. Sí, pero estoy suponiendo, por ejemplo, que la escena sea, qué sé yo, en el caso, una violación. Tienes que violar a la persona, tienes que violarla y tienes que disfrutar la violación si eres el violador. Y tienes que sufrir la violación porque te están violando. Tú no puedes Eso hacer- hasta de pronto, pero disfrutar la violación, pues como. Ah, yo sí las he disfrutado cuando he violado gente ahí. Pues toca, es que No, porque como uno va a disfrutar, generar el sufrimiento. Es que tú lo puedes disfrutar porque sabes que puedes hacerlo en tu imaginación porque ahí no le vas a hacer daño a nadie. Y tienes que hacerlo. Si no lo haces, no te queda bien bonita la violación. Si no se pasa, que No te queda bien la violación. Sí, claro, no lo tocaré. Aparte que usted aclara de que no describa la intención del violador, sino de la persona agredida. ¿Sí? Esa es una parte, uno no puede escribir sino lo que puede sentir. Entonces uno tiene que, cuando se pone a escribir, saber hasta dónde puede llegar con ciertas actitudes, con ciertos personajes, ciertas cosas. O sea que si a mí me van a presentar al que inventó a Hannibal Lecter, mejor ni me acerco. No, fíjate que yo me he leído los 4 libros de Thomas Harris. Y ese tipo me encanta a mí porque es una persona sumamente inteligente. Tiene un mundo interno que tiene mucho que ver, no es porque me sienta tan inteligente como él, pero tenemos algo muy en común, que es la manera de vivir nuestro mundo secreto en la mente. Él tiene un palacio secreto en su mente y yo también tengo un palacio secreto en la mía. Todos lo tenemos, lo que pasa es que hay quienes lo tenemos imaginado porque esa es nuestra, porque eso lo queremos hacer. Entonces, Thomas Harris, por ejemplo, ustedes han visto la película Hannibal. Sí. Sí, la Hannibal, no la del Silencio de los Inocentes, sino Hannibal. ¿No la has visto? En esa película, no, es que no les puedo dañar el final de la película. Tarea a ver. Tarea ver todas las saga. Las cuatro películas, hay una que es El Dragón Rojo, después sigue El Silencio de los Inocentes, después sigue Hannibal, y la última que salió es Hannibal Rising, que es El Origen del Mal, es la 4ª película. Todas se consiguen en internet. Sería lindo porque todo el mundo tiene la idea de que Hannibal Lecter es pura maldad. Y resulta que al ver la película Hannibal, pues uno ve que el tipo tiene incluso rasgos de humor. Y tiene rasgos de empatía con una persona, rasgos muy fuertes que en el libro, no les quiero contar si termina muy distinto a como termina la película. El libro termina muy distinto, pero ahí se muestra todo el corazón que puede llegar a tener Hannibal Lecter y la empatía por otras personas y todo eso. En la película no se ve tanto, pero sí se ve mucho. Entonces, hasta esa persona, que ese escritor tan inteligente, hasta esa persona tiene las 3 facetas. Es padre, adulto y es niño. Y las muestra. No solo es el super malo Hannibal, sino que es una persona con todas las facetas. Entonces, se trata de eso. ¿Qué hora es? Faltan 10 para las 5. Faltan 10, ya no alcanzamos a hacer ejercicio escrito. Pero entonces vamos a poner una tarea muy sencilla para la próxima vez. La tarea muy sencilla consiste en escribir una escena en la que haya... tú eso me apuntas, lo que estoy diciendo porque no me olvida. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Escribir una escena en la que haya una evolución clara en
en la transacción entre los personajes pueden ser 2 o 3. Y haya una transición clara en el rumbo de la historia, pero contada sin absolutamente ningún diálogo, contada únicamente con ambiente, con decoración, con movimientos, con desplazamientos, con expresiones, con todo lo que ustedes con quieran. ambientes, con desplazamientos. Todo lo que ustedes quieran meterle menos diálogos. Una evolución clara entre qué. Una evolución entre los personajes que figuren en la escena y una evolución de la escena, o sea, que cambie el ambiente de la escena. Como cambió aquí en esto el ambiente entre la entrada de Ángela y la salida, que fueron dos cosas totalmente diferentes. Sin diálogo. Sin diálogos, sin una sola palabra de los personajes. Pura descripción de movimientos, de sentimientos, de muecas, pueden decir, este subió la ceja, bajó, se sacó un diente. Solo relatando. Solo relato, solo narración, sin diálogos. ¿Les gusta el ejercicio? Chévere, ¿cierto? Y ver las películas para poderlas comentar. Señora, Y ver las películas, la saga de las películas de Hannibal. ¿las películas qué? Las películas de Hannibal Lecter. No son tan fáciles. ¿Tú dónde viste, Vika, dónde las viste tú? En páginas piratas. Dice que está en Amazon y en Apple TV. Páginas piratas. Sí, Sí, pero en Cuevana y esas cosas. pues en Apple TV toca rentarla y vale como... Y en Amazon también. Y en Amazon vale como 8 No, pero hay euros. páginas donde uno la... Sí, Yo la vi en, Cuevana. en Y páginas en Majesty TV. En Cuevana están todas y El Racing No. lo encontré en... Yo puedo buscar los enlaces y los envío. Ah, sí, sí. sí. Más fácil. Pero En orden. buenas, o sea, como te dijera yo, no que toman En buena calidad. en buena calidad. Sí, no, sí están pues decentes. No, están bien, la única que no está medio bien es la última. Aníbal Racing. Sí. Y esa la tengo yo en mi casa en CD, pero no la encuentro. Estoy buscando para prestársela y no la encuentro. Los libros no son caros. En todo caso, ese es Busca libros y se Es una bonita tarea mirar esas 4 películas, porque ahí está la psicología de un personaje absolutamente maravilloso, un personaje de una fortaleza y de una estructura que yo admiro mucho. O sea, si las películas son buenas, los libros deben ser fantásticos. Claro. Sí, mucho tiene que ver el actor que hizo Anthony Hopkins, que se sobró pues en ese papel, hizo un papel maravilloso, pero en los libros también ve uno el trabajo del escritor, y es maravilloso también. ¿Qué es mejor? Primero leer y después ver, o primero ver y después leer. Yo no sé, yo me los disfrutaba. Yo primero vi 2 películas, después leí los 4 libros, después vi las otras 2. Pero no, es igual. Y se disfrutan distintos, son 2 cosas distintas. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Fíjense ustedes, le estamos perdiendo el miedo a los diálogos, a los que han escrito las tareas, los que dicen que la escribieron pero la escribieron en la casa. Es que se me enredó la guadaña en la... Sí. Y se rompió la hoja. Entonces, fíjense que se está desarrollando, perdiéndose el miedo a los diálogos. Ahora vamos a pensar en la narración ya con un sentido más avanzado de lo que es el proceso que tiene que vivir el escritor con relación a lo que está escribiendo.
entregarse y vivirlo sin miedo. Es que eso es algo que tenemos que llegar a sentir, perderle el miedo a la imaginación. No puede uno, si quiere escribir con libertad, aunque no lo vaya a escribir, aunque tú nunca vayas a escribir la violación, tienes que ser capaz de vivirla. Déjate violar una noche en la mente y viola también a alguien. No pasa nada, no es algo que no se va a hacer, se puede vivir en la mente, no le hace daño a nadie y es un ejercicio excelente para la mente. La libertad de la mente para poder escribir. Muchas gracias por su asistencia.